Shalom, shalom mis hermanos. Espero que se encuentren muy bien, de salud, contentos con el Padre, que nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Nuestro Padre de las luces, como dice la palabra, les haya bendecido en estos días y que se encuentren bien. Si estaban enfermitos, pues que el Señor, ¿verdad?, les haya sanado, que haya bendición en cada una de sus vidas, ¿verdad?, de que los que nos están viendo, que haya shalom, reposo, ¿verdad?, bendición, salud. Eso es nuestro mejor deseo para cada uno de ustedes de este programa, ¿verdad?, que le damos la bienvenida de Shalom Production. Así se llama el programa, ¿verdad? Shalom Production. Entonces les damos la bienvenida y queremos, ¿verdad?, en esta hora pues compartirles la palabra del Señor y también estar orando. Es un jueves de oración también, orar por Israel y también orar, ¿verdad?, por algunas necesidades que haya. Bueno, en esta hora vamos nosotros a hablar de pacto. Sabemos en la Biblia que nuestro Padre Celestial hizo pacto, ¿verdad?, con Abraham, con Noé, con David, con Moisés, con Salomón, con Jacob, con Israel, ¿verdad? Ya cuando cambió de nombre de Jacob a Israel. Él hizo pacto y toda, ¿verdad?, la Biblia está llena de pactos. Un pacto, hermano, hermana, es una promesa solemne, un compromiso inquebrantable o una alianza sagrada, y eso es lo que hizo el Padre, ¿verdad? Un compromiso inquebrantable, una alianza sagrada establecida por Dios con la humanidad. Él estableció, ¿verdad?, el pacto. A diferencia de que en la tierra el hombre las cosas las hace por contrato, un contrato comercial, por ejemplo, que es un pacto bíblico. Un pacto bíblico es una relación entre un pacto comercial. Si yo te voy a vender esto es por tanta cantidad y me vas a quedar de deber algo y me lo vas a ir pagando, ¿verdad?, en pagos. Ese es un contrato que el hombre hace aquí. No es un pacto, ¿verdad? El hombre no es de pactos porque el hombre quebranta los pactos y el Señor dice que los pactos para Él son inquebrantables. Así es que un pacto es una relación entre Dios y los seres humanos. Y un pacto, sí, es una relación entre Dios y los seres humanos. Y un contrato, pues es un contrato es algo que se hace entre hombres, ¿verdad?, aquí terrenalmente. La Biblia, hermanos, en realidad es un registro de los pactos de Dios. Como les nombraba cuántos pactos, ¿verdad?, hizo, pues hizo mucho más. Nada más les di un ejemplo, ¿verdad?, de con quién estuvo pacto, con Noé, con David, con Salomón, con todos ellos. Pero la Biblia en realidad es un registro de los pactos de Dios con su pueblo. Y es muy interesante que la palabra en toda la Biblia, en toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis ocurre 300 veces la palabra pacto. También hay otras palabras, como les decía, como juramento, promesas, que quieren decir algo similar, pero en realidad no es un pacto. La primera vez que aparece esa palabra en la Biblia es en el capítulo 6 de Génesis. En este capítulo describe la terrible situación de la humanidad en ese momento, que había caído en violencia, en perversión, y dice que por ese gran pecado Dios declaró un juicio contra esa generación, un juicio de destrucción por un diluvio. Y por su gran pecado, Dios, que conocía el corazón de este pueblo y el corazón de un hombre también, ¿verdad?, en esa generación llamado Noé, en Génesis 6:9 nos dice la palabra:
dice que un hombre que halló gracia ante los ojos de Yahweh, porque Noé era un hombre que halló gracia ante los ojos de Yahweh, porque era un varón justo, perfecto en sus generaciones y que caminó con Elohim, con Dios. Y así es que no era el recipiente del pacto del Señor en ese momento, en esa dispensación, ¿verdad? Elohim, Dios, le extendió la oportunidad a él, a Noé, de salvarse del diluvio, no solamente él, sino su esposa, sus hijos, las esposas de los hijos también. También sabemos que el resto de la historia, a un par de cada animal limpio también le salvó el Señor, ¿verdad? De cada especie, ¿verdad? Un par de cada especie que había en ese momento en el mundo. Y le dio también instrucciones específicas para construir una gran embarcación. Así que de esta manera en la Biblia, en el libro de Génesis, Dios comienza una relación especial con Noé. Y le dice en el capítulo 6, en el versículo 18, le dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos. Ese fue, ¿verdad?, el pacto que hizo el Señor para poder salvar a Noé y a su familia. Dios fue el que tomó la iniciativa de establecer este pacto. El pacto fue para el beneficio de Noé y sus descendientes. Y Noé, por su parte, entró en pacto con el Señor. La parte de Noé fue simplemente creerle al Señor, creerle a Elohim, a Dios, y construir el arca. Esto fue todo lo que Noé hizo, y Noé aceptó el regalo que Elohim, que Dios le dio, un regalo de gracia y misericordia inmerecida. Noé la aceptó, ¿verdad? La salvación de sus vidas, no morir en el diluvio. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, nos dice también que Dios estableció pacto con otras personas, por ejemplo, como les decía, con Abraham, con Moisés, con David. A través de los profetas también le habla al pueblo de Israel acerca de un pacto con ellos. Y la Biblia no solamente habla acerca de pacto entre Dios y los hombres, sino que también cuenta la historia hermosa de pactos entre dos personas, ¿verdad? Como el pacto de Jonatán y David, ¿verdad? Y el pacto de Ruth y Noemí también es otro pacto. También otro pacto entre dos personas es el pacto del matrimonio. En el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, dice en el capítulo 2, 14 al 16, nos dice la palabra: mas diréis, ¿por qué? Porque Yahweh ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ahí está el pacto en el matrimonio, ¿verdad? No hizo el uno habiendo no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Así, sigue diciendo, porque Yahweh, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Yahweh de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales. Nos dice la palabra. Así que nosotros vemos
que desde los comienzos Dios le ha comunicado al ser humano sus intenciones de pacto con él. Y eso sigue hoy en día todavía. Dios hace pactos con cada uno de ustedes, hace pacto con hombre, con mujer, soltero, casado, niños. Él no tiene acepción de personas para establecer pactos. Él hace pactos con todo aquel que en él cree, ¿verdad? Y quiera aceptarle. En un momento de la historia sucedió que el pueblo de Israel por muchos siglos desobedeció la ley de Moisés. Por muchos siglos cometió adulterio con su marido, su hacedor, o sea, con Dios, ¿verdad? Y vemos en la palabra también que aún a pesar del pecado tan grande que había en la humanidad, Dios no decidió disolver el pacto que tenía con el hombre, que era lo que merecía por el pecado tan grande que había, sino que por el contrario, por su amor y su misericordia estableció un pacto mejor. Así que no castigó, no quitó sus ojos de amor sobre la humanidad, sino por el contrario, hizo un pacto aún mejor con la humanidad. ¿Y cuál es ese pacto? Nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, que vino y murió por nosotros, y ese es el pacto que ha hecho para con nosotros. Y sabemos que el que logró, el que consumó ese pacto es Yeshua, Jesucristo, por su sacrificio en la cruz. Y la palabra nos dice en Hebreos 10:16, nos dice la palabra: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es lo que nos dice el Padre, ¿verdad? Es un pacto que ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha escrito en nuestros corazones y nuestra mente sus leyes, y por ese pacto también nos ha dado acceso o cercanía a Él cuando vamos a Él con un corazón sincero. Y así que Él nos invita por ese nuevo pacto a acercarnos a nuestro Dios. Es un Dios totalmente personal, ¿verdad? Cada uno debe de hacer el pacto con Él, no la familia entera, sino uno por uno, ¿verdad? Niño, adulto, hombre, mujer, tiene que hacer el pacto, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, aceptarle y hacer el pacto para con el Señor. Totalmente es personal. Y Él quiere una relación personal con cada uno de nosotros, por eso establece pactos, y bajo ese pacto Él nos ha invitado a relacionarnos con Él por toda la eternidad, porque sabemos que cuando hacemos pacto con Yeshua, al morir no vamos a un lugar de sufrimiento, sino que tenemos un pacto eterno de estar en su presencia por el resto de la eternidad. Y parte del pacto también es poder tener una vida abundante aquí en la tierra, porque somos hijos del pacto y de las promesas. La primera característica de este pacto es que se inicia para el beneficio del otro, ¿verdad? Dios no hizo el pacto con nosotros para beneficiarse Él, sino es para beneficio de nosotros. Ya vimos cómo Dios irrumpió en la historia en un momento de pecado, cuando Noé, ¿verdad? De gran pecado, e inició conversaciones con Noé. Noé era un hombre fiel, él quería relación con Dios, pero él no inició este pacto, no tenía el poder para hacerlo. Sin embargo, vemos que Dios lo inició para el beneficio de Noé, ¿verdad? Dios
él no iba a recibir ningún beneficio en realidad. Su propósito era un propósito genuino, limpio, de traer vida a una situación de destrucción. El mundo estaba destruido en el pecado y él quería, ¿verdad?, limpiar al mundo de todo ese pecado. Para Noé y su familia, porque él era recto delante del Padre. No solamente lo salvó con la construcción del arca, sino que además le dio algo más, le dio otra prueba más de su misericordia para simplemente alegría de Noé y para promesa a todas las generaciones. ¿Qué le dio? Pues vamos a ver lo que le dio. Le dijo que como un sello de su promesa y una señal de que jamás iba a destruir a la humanidad así con un diluvio, era que al final de cada lluvia iba a haber un arco iris. Es un pacto que hizo el Señor y hasta la fecha nosotros lo podemos ver. Y esa promesa todavía la disfrutamos tú y yo. A veces subestimamos que es algo nada más de la naturaleza, pero es algo más. Hay algo sobrenatural y las historias de la Biblia no son solamente historias bonitas. Dios se alegra cuando nosotros podemos ver más allá y ver lo sobrenatural de las cosas en el mundo. Así que es un ejemplo de estas características de que Dios establece pactos o un pacto se establece para beneficio de otro. Y ese pacto se estableció para beneficio de Noé y su familia, pero aún para nosotros también, porque nos prometió no terminar la tierra, ¿verdad?, en un diluvio, y nosotros podemos ver ese pacto por medio del arco iris. Otro ejemplo, en Primera de Samuel, donde nos habla acerca de Jonatán, que obró para beneficio absoluto de David. David era básicamente perseguido por el padre de Jonatán, por Saúl, perdón. Quería la muerte de él, y aún desde el principio, aún Jonatán, sabiendo que David en un sentido podía ser su competencia, ¿verdad? Él lo sentía, él lo sabía, pero aún así él hizo pacto con David. En el trono, podría ser su competencia en el trono porque él sería heredero al trono. No vio eso, sino que amó tanto a David que lo que hizo por él solamente fue para beneficio de David, no de él mismo, de Jonatán. Y vemos que en este versículo, en el versículo 4 de Primera de Samuel 18, nos dice la palabra: y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Ve que obró en beneficio de David, Jonatán, no para beneficio de él, sino a beneficio de David, aunque él sabía que él ya no iba a poder ser rey, sino que David iba a ser el rey. Y de esa misma manera que dio esas cosas tangibles, también le dio su protección y su amistad genuina a David. Y lo hizo no para beneficio suyo, sino lo hizo para el beneficio de David. Así que es la primera característica de una mentalidad de pacto, cuando hacemos algo por otro para el beneficio de otro. La segunda característica que vemos en los pactos es que se establece sobre promesas incondicionales. Y un ejemplo de la Escritura que ilustra estas características de las promesas incondicionales en la relación es la historia de Ruth y Noemí. Ruth no pactó con Noemí. La historia nos dice que el esposo y los hijos de Noemí
se fueron a Moab, ¿verdad? Y allá murieron de hambre. Ya no había nada que buscar en la tierra donde estaban. Había pobreza, hambre, y Noemí decidió regresar a su tierra. Y una de sus nueras, Ruth, hace una promesa de pacto, una promesa incondicional, ¿verdad? Le dijo, no le dijo Ruth pensando en ella, bueno, si me va bien allá, pues allá me quedo, ¿verdad? Pero si no, me regreso a mi tierra, no. Tampoco le dijo, si me doy cuenta que no es lo que yo quiero, pues me regreso. Ella no puso condiciones. Por el contrario, Ruth hizo a su suegra una de las declaraciones de pacto más hermosas de la Escritura, que es tan bonita que se usa mucho en las bodas. Ruth 1, 16, 17. Nos dice la palabra. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así que haga Yahweh y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Qué hermosa, ¿verdad? Qué hermosa, hermosas palabras que le dijo Ruth a Noemí, a su suegra. No vio, pues ya no me voy a casar, ya me casé y pues me voy a ir a otra tierra y no me voy a casar, no conozco a nadie. No, al contrario, ella prometió estar con su suegra, y Dios les bendició en ese gran pacto. Eso es una promesa incondicional la que hizo Ruth. Otra cualidad, que las relaciones de pacto se basan en el amor ágape, este amor que tenía Ruth para su suegra, ¿verdad? Entramos en pacto porque amamos. Dios entra en pacto con Noé porque amaba a Noé. Jonathan entró en pacto con David porque amaba a David. Es un amor basado en fidelidad y en una misericordia que se renueva cada día. No es un amor liviano, es un amor que va más allá aún de nuestro egoísmo y pone su interés en el otro. Es lo que la Biblia llama el amor ágape. Primera de Corintios 13, 4 al 8 nos dice la palabra: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. La ciencia acabará, ¿verdad? Bueno. Y las relaciones de pacto también se basan en compromisos permanentes. Vimos anteriormente la permanencia del pacto de Ruth. Ella se comprometió, decía, donde tú mueras, yo voy a morir, ¿verdad? Donde tú vivas, yo voy a vivir. Era un compromiso permanente, un pacto. Y el compromiso de Jonathan con David también permaneció aún más allá de la muerte de Jonathan, porque al morir Jonathan, David hizo todo lo posible por buscar al único descendiente que tenía Jonathan para extenderle su pacto. Así que vemos que es incondicional y es permanente, va más allá de aquí y de ahora. David, ¿verdad?, buscó a su hijo, ¿verdad?, que había quedado a Mefiboset,
lo buscó, ¿verdad? Y lo tuvo ahí en palacio, le dio de comer, le dio tierra, le dio muchas cosas, no lo dejó solo. Y nosotros vemos repetidamente en la Biblia que los pactos Dios con su pueblo son eternos. Por ejemplo, en Deuteronomio, versículo 7 y 9 nos dice la palabra: conoce pues que Yahweh tu Elohim es Elohim fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aleluya. Dios es un Dios de pactos, y en nuestra vida nosotros nos enfrentamos diariamente con el reto de escoger entre dos mentalidades diametralmente opuestas. Una es la mentalidad bíblica del pacto y la otra es la mentalidad de contrato. Tanto el pacto como el contrato consisten en un acuerdo entre dos personas, pero a diferencia del pacto, el contrato se basa se basa en qué provecho puede sacar de esa relación. Ese es el contrato. Es mirar hacia mi necesidad y mis deseos. También se basa en qué me va a dar el otro a cambio de lo que yo le dé. Una mentalidad centrada en mí mismo. Y también se basa en yo puedo terminar el acuerdo si yo considero que el otro no está cumpliendo su parte. Eso es una mentalidad de contrato. Por ejemplo, un contrato donde se especifica cuáles son los acuerdos, eso lo sabemos, pero es el día a día cosas que no tienen relevancia eterna. Es muy diferente a las relaciones que se establecen bajo un pacto. Pacto incluye el beneficio del otro. Por eso es tan alta la tasa de divorcios, por eso es tan frecuente el adulterio, por eso se establecen distancias y rencillas en las diferentes relaciones por cosas sencillas y tontas. Rompemos relaciones con otros, por eso terminamos relaciones de amistad y por eso dejamos de hablarle a alguien cuando nos sentimos ofendidos. Todo es porque está obrando en nosotros una mentalidad de contrato y no una mentalidad a largo alcance de pacto. Dios quiere algo mejor para sus hijos. La iglesia primitiva, que estaba en su primer amor, creyendo que la venida del Señor estaba cerca, se caracterizaba por un amor genuino y generoso. Era una iglesia de pacto donde compartían la comida, hacían obras de caridad generosamente y pasaban por eso que la gente alrededor veía esa mentalidad de pacto en la iglesia primitiva, por eso se añadían a ella y estaban atraídos por ese amor y compromiso que ellos veían que se vivía en la iglesia. Posiblemente la relación de pacto entre dos personas que tienen mayor repercusión es la del matrimonio. Uno de los propósitos principales del matrimonio es dar testimonio de su amor en la tierra. Matrimonio no para vidas infelices, es para nosotros poder proyectar amor de Dios aquí en la tierra por medio de la práctica que identifican el carácter de Cristo. Son la paciencia, el perdón, la gracia, el servicio. Así que eso es uno de los propósitos del matrimonio. Dar testimonio de Dios aquí en la tierra, eso se extiende a la familia, todas las relaciones. Los votos tradicionales que se hacen en una ceremonia nupcial vemos que contienen lenguaje de pacto. Por ejemplo,
Uno de las ceremonias nupciales puede decir algo: te tomo por esposo o te tomo por esposa, y prometo amarte y serte fiel en riqueza, en pobreza, en salud, en enfermedad, en todo lo que la vida quita y en todo lo que la vida da, hasta que la muerte nos separe. Tiene todos los elementos de pacto, y hacemos estas declaraciones hermosas delante del pastor y los testigos, y lo hacemos con emoción y convicción en ese momento, y lo creemos por un tiempo, pero después la vida nos da una bofetada y llegamos a una realidad de que las relaciones no son tan fáciles, y se nos olvida cuando llegan esos desacuerdos, los tiempos difíciles, cuando llegan las tentaciones, cuando llegan momentos que nos sacuden porque van exactamente en contra de lo que nosotros deseamos para nuestra vida. Y poco a poco lo que hacemos, que le permitimos a la mentalidad de contrato tomar control de la relación, peligrosamente vemos desvalorizado, subestimada la relación, y dejamos de invertir en ella. El pacto va muriendo y se va entonces sustituyendo por una mentalidad de contrato. Empezamos a medir si vale la pena, ya que no estoy obteniendo el beneficio que yo pensaba de acuerdo a mis expectativas. No lo estoy diciendo que porque un matrimonio de pacto no va a ser dificultoso. Lo que un matrimonio de pacto te permite hacer es que cuando viene la dificultad, cuando viene el desazón, la traición aún, entonces podemos obrar con la justicia de Dios, no en base a la carne, al contrario, sino en base a la justicia de Dios. De eso te sirve un pacto. Hay parejas que han estado al borde a veces hasta del divorcio, y al recuperar la mentalidad de pacto, ambos han podido volver a recrear una relación basada en pacto. Así que eso no es imposible. Encuesta de jóvenes acerca del matrimonio. Hay personas que no pueden contar ni siquiera con un matrimonio saludable o sano de un pacto en su familia. Así que muchos de estos jóvenes no habían visto cómo se vive un matrimonio de pacto y por eso tenían temor. Así que eso es una tierra de oportunidades para nosotros, para la iglesia. Vamos a esforzarnos por tener matrimonios de pacto. Hemos tenido un fracaso, es hora simplemente de aceptar la gracia de Dios y seguir viviendo como hijos de pacto. En nuestra vida, Dios nunca se va a hacer ausente. Él siempre quiere tener un pacto con usted. Así que ya sabemos que Dios es un Dios de pactos perpetuos y que Dios es un Dios de pactos generacionales, de acuerdo que decía que hasta 1000 generaciones. Eso puede ser simplemente una exageración, quizá diga, ¿verdad? Que esa por hasta 1000 generaciones, ¿verdad? Pero yo escojo creer que es la verdad, que Dios está para bendecir mi vida y la vida de mis generaciones después de mí. Recuerda que tú eres un hijo de pacto, que ha sido, como hemos dicho antes, apartado, señalado por Cristo, por Yeshua, para recibir los beneficios de un nuevo pacto. Recuerda que en ti están los mismos recursos para hacer pacto, que están en los mismos recursos que tuvo Jonathan y David, y que tuvo Ruth y Noemí. Tenemos los mismos beneficios. ¿A quién? A nuestro Padre Celestial, a Yeshua HaMashiach en nuestras vidas, para que nos ayude, ¿verdad?, a cumplir ese pacto.
quizá nosotros no podemos, pero Él nos puede ayudar y alleguémonos hacia Él para que Él nos ayude a seguir con el pacto. Te animo a que no te des por vencido en esta relación difícil. No devuelvas jamás mal por mal, sino todo lo contrario. Sé fiel y misericordioso. Persiste en amar aun cuando tú no veas un fruto. ¿Cuántas veces situaciones de otras personas donde el resultado no se veía, no había ningún resultado del amor, ¿verdad? Resultan en un paso cuando pasan los años, ocurren los años, vemos un milagro, pasa tanto con los hijos también, que se apartan del camino del Señor, que entran en rebeldía. Pero si usted persiste en tener relación de pacto con ellos, y usted va a ver un milagro en la vida de sus hijos. Dios lo hace aunque sea el último día de la vida de alguno de ellos. Dios lo puede hacer si nosotros creemos, ¿verdad? Ese pacto que hasta 1000 generaciones, ¿verdad? Serán salvos nuestras descendencias, ¿verdad? Serán salvos nuestros hijos. Aprenda a ser fiel y misericordioso. Cuando ores, pídele al Señor que te enseñe a amar. Todos nosotros lo necesitamos. Pidamos perdón, confesemos nuestras faltas, nuestras limitaciones en nuestra capacidad de amar y le pidamos a Dios que acreciente eso en nosotros de poder amar como un hijo de pacto. Así es que, hermano, hermana, el Dios de paz, eso es para nosotros, ¿verdad? El Dios es un Dios de paz. El Dios de paz que resucitó de los muertos, Yeshua. ¿Verdad? Que resucitó a Yeshua, el gran pastor de las ovejas. Por eso, por esa sangre del pacto eterno, os hago aptos en toda obra buena, nos dice, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Yeshua, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Hebreos 13, 20 al 21 nos dice la palabra: y el Dios de paz que resucitó, es lo que le decía, ¿verdad?, de los muertos, a nuestro Señor Yeshua, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del justo eterno, sangre del pacto eterno. Si os hago aptos en toda obra en toda buena obra, para que tengáis su voluntad, haciendo Él en vuestro lo que es agradable delante de Él, por Yeshua, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, pues gracias por tu palabra, gracias por tu pacto, ¿verdad? Por tu misericordia que has tenido hacia nosotros. Gracias por las familias, por cada individuo. Señor, compón, ¿verdad? Si hay algo en los hogares, en las casas, pues que todo, ¿verdad?, recuerden que es un pacto que se hizo, ¿verdad? Un pacto que el Señor hizo con nosotros de salvarnos. Así es que ya la redención está cerca. Estamos viendo alrededor tantas cosas que están pasando, que la redención está cerca. El pacto se está cumpliendo, ¿verdad? El pacto se está cumpliendo. Vemos, ¿verdad? Quizá a David se le hacía difícil la promesa que Dios le había dado, que iba a ser rey, porque Samuel lo perseguía, pero vimos que el pacto se cumplió, ¿verdad? David fue rey de Israel, un gran rey, el cantor, ¿verdad? El cantor. Y también si vemos el pacto de Ruth y Noemí, igual,
era difícil que Ruth se casara, mas sin embargo se casó y fue pues de la generación de David, ¿verdad? Fue su abuelita o tatarabuelita, no sé qué fue, abuelita fue de David. Así es que vemos en Abraham, en Noé, que decía, ¿verdad? Que pues la gente le decía, si no ha llovido, estás loco. Pero más sin embargo, él confió en el pacto que el Señor hizo con él. Hazte el arca y mete los animalitos, y él obedeció. Y Noé, ¿verdad? Subsistió. Igual de Abraham, que iba a ser una gran descendencia, y sin embargo, no había, ya era muy grande de edad, tanto él como Sara, ¿verdad? Y no podían tener hijos, mas sin embargo, el Señor lo hizo. Así lo puede hacer contigo y conmigo. El Señor es un Dios de pactos, acuérdate, y Él los cumple. El pacto que Él hace con nosotros de salvarnos, de mandar a su Hijo unigénito y de venir al mundo y salvar nuestra alma, si nosotros le aceptamos, claro, y seguimos su camino, dice que Él nos va a arrebatar, ¿verdad? No nos va a dejar pasar el día malo, sino que Él nos va a proteger, nos va a guardar. Así es que no nos queda otra más que seguir adelante en el camino de Dios. Nada para atrás, todo para adelante. Que el Padre me los bendiga. Bueno, vamos a la oración. Vamos a orar por Israel. Vamos a leer el Salmo 122, 6 y 9. Dice la palabra del Señor. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Yahweh, nuestro Elohim, buscaré tu bien. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, nos dice Génesis 12:3, ¿verdad? Vamos a orar por Israel, que en realidad, hermanos, todos los días debemos estar orando por Israel. El Padre nos los dice, nos los pide, y es otro pacto que nosotros tenemos, de orar por Israel. Es un pacto, que no se te olvide, es un pacto de estar orando por nuestros hermanos allá en Israel, por todo y en todo el mundo donde estén regados, esparcidos. El Señor, ¿verdad?, nos pide que oremos. Padre, en esta hora te pido, Padre, que guardes la tierra de Israel, Señor. Bendice, Señor, la heredad de Israel, de todo tu pueblo, Señor. Allá, Padre, en Israel, bendice a todos nuestros hermanos, Señor, que se encuentran en Israel y los que están en los confines de la tierra, Padre. Cuídalos, guárdalos, protégelos. Sabemos que está por empezar nuevamente la guerra, Padre. Te pedimos que le des fuerza, Padre, a todos los soldados, Señor, a todas las fuerzas armadas de Israel, terrestres, aéreas, marítimas. Te pedimos que tú los fortalezcas, Padre, que tú les alimentes espiritual y carnalmente para que ellos estén con fuerza para defender tu tierra, Padre, porque tu palabra dice que se debe defender tu tierra. Los que están allá tienen que defender tu tierra, Señor, cuerpo a cuerpo, Señor, y nosotros orando por cada uno de ellos, orando, Padre, para que tú les des esas fuerzas de ellos poder luchar. Sé con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, con el ministro de guerra, con el ministro de paz también, para que fortalezca, Señor, a todos los soldados, todos ellos fortalezcan a los soldados para que le echen ganas, y que tú, Señor, seas con ellos, que tú los pastorees, Padre, que los guardes, los proteges, que nunca, nunca, Señor, les falte el alimento, el agua espiritual y material, Señor. Revélate a ellos, quita el velo, Padre, de sus ojos, de sus corazones. Abre sus ojos espirituales para que el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, les revele a Yeshua como el Mesías. Tu palabra nos dice que cuando el Mesías venga, Él y ponga su pie en el monte de los olivos,
Él se va a dar a conocer, Señor, a tu pueblo, mostrándole sus pies, mostrándole sus manos, Señor, que van a estar agujeradas por aquellos clavos, y es donde ellos van a reconocer, porque tú nos has dado la oportunidad de reconocerte ahora a nosotros, Padre, y a ellos, Señor, aún sus ojos están cegados, pero ya muchos de ellos te han conocido, y te pedimos que sigas abriendo esos ojos espirituales, Señor. Tráeles bendición, la ayuda, Señor, de los 4 puntos cardinales, Señor. Que tus ángeles, arcángeles, serafines, carros de fuego, gente de a caballo, esté con ellos, Padre, protegiéndolos y luchando, Padre, con toda la adversidad, Señor, que se viene contra ellos, esos espíritus inmundos, malos, que quieren acabar con tu pueblo, Señor, así como lo has hecho en otras ocasiones, como cuando Samuel decía que veían que eran malos que estaban de su lado, que los que estaban en contra, Señor. Así te pido, Señor, que tú sean malos que están del lado de Israel, que los que están en contra de Israel. Bendice, Señor, sus ríos, sus mares, sus montañas, sus asentamientos, sus ciudades, sus valles, sus lagos, sus sembradíos al 1000 por 1. Bendícelos, Padre, ya que en esta guerra tú sabes que es muy difícil, Señor, que ellos estén sembrando, cosechando, que estén vendiendo, que estén económicamente, Señor. Bendícelos, porque es muy difícil que ellos se sostengan, Padre, en una tierra tan pequeña, pero sabemos que tú les mandas ese cuidado, Señor, de los cielos, Señor, a tus ángeles. Tu pueblo está en aquel pueblo también que está en la diáspora, Señor. Te pedimos, todos los que están en los confines de la tierra, que los guardes, porque también son atacados, están siendo, Señor, que los han matado, Señor. Te pedimos por todos nuestros hermanos que están en la diáspora, Señor. Ármales de valor, defiende tu pueblo, Padre. Manda, Señor, su ayuda terrestre, marítima y aérea. Bendice todos los jóvenes soldados. Bendice, Señor, los que están a cargo de los misiles, Señor, de los que están a cargo de defender a Israel. La cúpula de hierro, guárdala, Señor. Cúbrela, Padre, para que puedan defenderse de todos esos misiles, que es tu sangre poderosa, Señor, también sea la cúpula de hierro, que los guarde, que los cuide, que los proteja en Israel. Sé con los que están en los hospitales, los que están enfermos, los que están necesitados, Padre, los que están luchando por su vida, Señor, todos los soldados que han sido mutilados, Señor. Sé con ellos, Padre. Ayúdales, Padre, ayúdales, fortaléceles, Padre. Cuídales, guarda tu pueblo Israel. Bendecimos tu pueblo, amamos tu pueblo Israel, Señor. Desde aquí, desde México, mandamos la oración para Israel. Y yo sé que muchos hermanos se unen, Señor, en sus iglesias, en sus casas, está orando por Israel. Bendecimos tu pueblo, trae la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor a nuestros hermanos y compañeros diremos, la paz sea contigo, Israel. La paz sea contigo, Jerusalén. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Te doy gracias, Padre. Gracias. Ahora vamos a estar orando por algunas peticiones, necesidades que hay, ¿verdad? Nuestros hermanos que están enfermos y que tienen alguna necesidad, por algunos pastores, también vamos a estar orando. Pedimos por nuestra hermana Blanca Gómez, que hace un tiempo estuvo aquí con nosotros, para que el Señor le dé sanidad divina, para que pronto, ¿verdad?, se restablezca y pueda estar nuevamente aquí con nosotros, nuestra hermana Blanca Gómez. También por la hermana Juanita Trejo de California, también que tiene cáncer. Pedimos por ella que Dios la sane completamente de su cuerpo, por Mónica Arellano también, que la sane, Señor, de ese cáncer, Padre. Te pedimos por la situación económica de José Ángel Gómez, también por la venta de un rancho y una casa, Señor, que tú pongas, Señor, gracia y favor delante de nuestros hermanos para que ellos puedan vender ese rancho y esa casa. También por Anabel Díaz Zacarías, que pide oración por su familia, por José Inés Chávez Soto, por un buen empleo,
que él necesita, Padre. Tú dale, Señor, ese empleo a nuestro hermano, Señor. Abre puertas, Padre, para que él pueda obtener ese empleo y por nuestro hermano Efraín Hernández, que sigue orando por Israel. Bendícelo, Señor, y úsale de una manera especial para que él siga difundiendo a toda persona que conozca, para que puedan las personas seguir orando por Israel. Por Cirila Arenas, necesita una oración personal, Señor. Tú la conoces, la ponemos en tus manos, Padre. Contéstale esa necesidad a nuestra hermana. Por Teresa Bernal, por sus hijos y su familia, Señor, te pedimos que conteste sus oraciones. Bendice a esta familia, Señor. Por Aida Valdés, por su familia también, que tú la salves, la bendigas, la guardes, la cuides y la protejas. Por Jesús y Blanca González, ¿verdad? Ya pasó el aniversario, pero seguimos orando por el aniversario de nuestros hermanos. Que Dios me los bendiga, nuestros hermanos pastores, ¿verdad? Aquí en Brownsville, Texas. Les mandamos un saludo y que ya vimos los videos, ¿verdad? Se la pasaron muy bien. Dios les bendiga. Por los pastores, ¿verdad? También estamos orando por el hermano, el pastor Israel Escobar, por José Antonio Contreras González, por el hermano Jesús González, por el pastor Jesús González, el pastor Miguel Ángel Mata, el pastor Emeterio Salinas, el pastor Juan García, el pastor Jorge Segovia, el pastor Abimael Solís, el pastor Gustavo Padilla, por el pastor Germán Ocampo, por el pastor Carlos Ramírez Neri y por el pastor Adalberto Sandoval. También por nuestros hermanos, ¿verdad?, que siempre nos mandan noticias de Israel y vemos, ¿verdad?, las situaciones como están. El escatólogo Antonio Bolaines, el conferencista David Diamond, por Josefina Rincón, la comunicadora, ¿verdad?, que está en España y siempre nos tienen al tanto de Israel. También por Estrategias Militares, que siempre están al tanto de todo lo que está pasando en Israel, y el evangelista Gary Lee. Bendecimos a todos los pastores y a todos nuestros hermanos en general. Que el Padre me les bendiga, les guarde, les proteja, y los esperamos, hermanos, hermanas, el próximo lunes. Seguimos con Apocalipsis. Apocalipsis 21-24. Apocalipsis 21-24. Ya se está terminando el capítulo, así es que ya también está la venida del Señor. Vamos a salir junto con todo, ¿verdad? Que el Padre en gloria me los bendiga y los guarde, y un fuerte shalom. Bendiciones. Los esperamos en Shalom Producción. El próximo jueves, mi hermana Mari.